Vamos a grabar en la nube, grabando. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé en qué horario van a leer esto. Estamos grabando nuestra unidad número 6 y estamos junto a Gaspar y a María José, a ver si nos presentamos. Yo soy Reto Bertoni, la mayoría ya me conocen, pero acá tenemos gente nueva para los teóricos, a ver. Bueno, hola por acá. De a uno, por favor. Dale, Majo. Nada, bueno, María José Rey, nada, vamos a estar presentando la unidad 6 juntos. Bueno, Gaspar Medina por acá y también los voy a acompañar por esta unidad. Bueno, arranquemos entonces. Como hacemos al presentar cada una de las unidades, lo primero es ubicarla dentro del programa. Estamos en la segunda parte del programa, lo iniciamos la semana pasada con la unidad número 5, que era hablar de la importancia de las instituciones para el desarrollo. Y hoy vamos a una unidad número 6, que es ¿por qué el desarrollo económico es importante para el desarrollo humano sustentable? La idea central de la presentación de hoy está marcada está presentada en el afiche, en el infograma que acompaña todas las semanas el inicio de las tareas que están marcadas. Allí les planteamos alguna serie de objetivos, no los vamos a leer porque ustedes los tienen ya escritos ahí, pero además están en el afiche que está colgado en EVA, que está subido a EVA. Los objetivos que perseguimos en esta unidad se podrían alcanzar por parte de ustedes en la medida en que lean el capítulo 6 del manual, que vean este video, y a partir de estos dos materiales fundamentales que les ofrecemos, la idea sería que puedan responder algunas preguntas claves. Esas preguntas clave lo que tratan de hacer es orientarles a ustedes a ver dónde están los énfasis que se escribieron en el capítulo 6 del manual y los énfasis que también pusimos en esta presentación. Finalmente, hay un cuestionario de autoevaluación que está subido a EVA, que va a quedar subido a EVA en estos días, en el cual ustedes pueden medir un poco a ver cómo anduvieron, cómo están respecto a lo que les planteamos como objetivos de la unidad. Bien, ¿de qué se trata esta unidad? De manera muy sintética y solo como introducción, como resumen de lo que vamos a hacer en esta hora de teórico, es que para el desarrollo humano es fundamental que las personas puedan superar el principal obstáculo que tienen, según Amartya Sen, que es la pobreza. Y para ello es necesario satisfacer algunas necesidades básicas. Esas necesidades básicas son la plataforma a partir de la cual se pueden ampliar las capacidades de las personas. Pero si no se logra satisfacer esas necesidades básicas, si no se logra superar el principal obstáculo a la libertad, que es la pobreza, estamos comprometiendo el desarrollo humano. Por lo tanto, el desarrollo económico, ahora vamos a hablar de todo esto, pero el desarrollo económico, en un entorno de equidad, es decir, de distribución equitativa de los logros de ese desarrollo económico, es fundamental para el desarrollo humano. Es una condición necesaria para el desarrollo humano. Ese es el objetivo de esta unidad y eso es lo que pretendemos en este ratito transmitirles con María José y con Gaspar. Para arrancar esta presentación, Vamos adelante entonces. Acerca, ¿cómo? Vamos adelante, vamos. Vamos. Hay un autor, Debras Rai, que escribió ya hace unos cuantos años un libro sobre economía del desarrollo. Y arrancaba su libro con esta sentencia que les transmitimos acá. La existencia de un nivel de bienestar alto y accesible a todos probablemente sea una condición necesaria para casi todos los demás tipos de progreso, al margen de que sea un objetivo que merezca la pena en sí mismo. Esta afirmación es absolutamente importante para tener en cuenta en este video. ¿Ah? Pero
Contales un poco, María José, a ver cuál es el guión que tenemos, qué es lo que vamos, cuál es la hoja de ruta para esta horita Bueno, de teórico. bueno, la hoja de ruta, en realidad como Reto ya adelantó, lo que vamos a hacer es profundizar en los tres conceptos clave que tiene la unidad 6, que son el crecimiento económico, el desarrollo económico y la equidad. Entonces, primero lo que vamos a definir va a ser el crecimiento económico, y entonces nos vamos a detener en aspectos que refieren a la medición. Y además vamos a tratar los factores que se consideran clave para promover el crecimiento. En segundo lugar, vamos a definir el desarrollo económico y vamos a hacer algo explícito y a diferenciar claramente desarrollo económico de crecimiento económico. El desarrollo económico es un concepto más abarcativo que atiende a la calidad del crecimiento, y esto lo vamos a ver también. Y después, por último, lo que vamos a hacer es centrarnos en la equidad, que es el otro componente central de las bases materiales del desarrollo. Y entonces lo que hacemos es, bueno, definimos desigualdad económica, diferenciamos desigualdad económica entre los países y desigualdad dentro de un país, o sea, entre los habitantes de un país. Entonces vamos a empezar por crecimiento económico. Entonces, como figura ahí en la diapositiva, el crecimiento económico es el incremento del valor de los bienes y servicios que produce un país, o sea, el valor de la producción de un país, en un cierto periodo de tiempo, que normalmente se considera un año. Entonces, para ver si la economía ha crecido o no ha crecido, lo que hacemos es miramos la variación del valor de los bienes y servicios que produjo esa sociedad en ese año, ¿sí? Durante ese año. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué indicador nos puede servir para medir el crecimiento económico, definido como lo definimos recién? Entonces ahí tenemos que recordar un poco lo que habíamos visto en la unidad 3, que hablamos sobre indicadores utilizados para medir el desarrollo. Y ahí lo que vemos es que podemos observar el Producto Interno Bruto y medir la variación que tuvo en un año o en el periodo de tiempo considerado. ¿Sí? Además del Producto Interno Bruto, en la unidad 3 habíamos hecho referencia al Producto Interno Bruto per cápita, que en realidad lo que hace es medir el valor de la producción dividido entre la cantidad de habitantes del país. Entonces lo que hace es, bueno, lo que mide es el PIB per cápita, es el valor de bienes y servicios producidos que le correspondería a cada habitante en caso de que el ingreso de lo producido se dividiera en partes iguales. O sea que nos aproxima a el nivel de ingreso por habitante del país. Estos términos que quizás parecen un poco difíciles de aterrizar, tenemos ahí un cuadro y un gráfico que puede ayudar a ilustrar. Y entonces en este caso pensemos que, bueno, queremos medir el crecimiento económico de Uruguay. Queremos ver qué tan bien le dio Uruguay en términos de crecimiento económico durante la última década. En concreto ahí entre el 2005 y 2016 que tenemos los datos. Y entonces lo que vemos es el nivel producido en cada año, o sea, el PIB anual, que se muestra en la primera columna del cuadro, y en la segunda columna se muestra el aumento porcentual del PIB cada año, o sea, lo que se llama tasa de crecimiento del PIB anual. Y esa tasa de crecimiento del PIB se muestra también en el gráfico al lado del cuadro. Entonces, ¿cuál es la interpretación de estos datos? Lo que podemos decir es que la economía uruguaya creció todos los años, ¿sí? Del 2006 al 2015, pero que la tasa de crecimiento durante los primeros años fue mayor a los años hacia el final del periodo, en que sigue creciendo, pero lo hace a tasas más bajas. Entonces, acá por ejemplo tenemos otra gráfica que también ilustra esto que estamos diciendo y presenta la evolución del Producto Bruto Interno per cápita de Uruguay, pero ahora en un periodo más largo de tiempo, de 1960 a 2015. Y en realidad lo que vemos es que justo este crecimiento bastante extraordinario que hemos tenido en los últimos 15 años no ha sido la regla, más bien ha sido la excepción, porque lo que vemos es justamente que el PIB per cápita en ciertos periodos
no ha tenido incrementos y en otros el aumento ha sido magro. En este caso, a partir de 2003-2004, en la gráfica se observa claramente que su crecimiento ha sido exponencial. Si me quieren interrumpir, las paro reto, bienvenidos. Y bueno, y esta gráfica lo que muestra es, habla de lo mismo que el mismo periodo de la gráfica anterior, pero con las tasas de crecimiento anual. Y también lo que podemos ver es que durante los últimos 15 años, o sea, en 2004, en 2015, la tasa de crecimiento es positiva, o sea, de forma continua tenemos tasas de crecimiento anual positivas del PIB per cápita, pero no así durante las décadas anteriores. Es más, ahí lo que podemos ver, por ejemplo, en la crisis de 1982 o la crisis del 2001-2002, es que lo que ha habido es un decrecimiento de la economía, o sea, tasas de crecimiento por debajo de cero, negativas. ¿Sí? María José, María José, o sea, traduciendo lo que has dicho hasta ahora, resulta ser que lo que produce un país en cada año, ¿ah?, representa riqueza, representa ingreso para todos sus ciudadanos. Y que lo que pasa año a año nos informa de cómo le va a la economía de ese país, ¿no? Si le va bien o si le va mal. Este gráfico que estás mostrando ahora parece un serrucho que va para arriba y para abajo, ¿no? Claro. Salvo, claro, miren ahí, de 1961 hay un crecimiento positivo del PIB, el 62 cae, en el 63 se recupera un poquito, pero no llega a ser positivo, 64 sube, y así vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Una de las cosas interesantes que planteaba María José, me parece, es que desde 2003, 2004 hasta 2015 no hay ningún año negativo. Es decir, todos los años hubo crecimiento. Pero también nos decía María José, en algunos años se creció más y en otros años se creció menos. ¿Cuál sería el año que se creció más entre el 2003 y el 2015? A ver, miremos los puntos que yo no... Estoy medio chicato, a ver, pero... Ahí tenemos el 2005 y 2010. 2005 y 2010 parece, ¿no? 2005 y 2010. Que creo que nos ayuda acá, tenemos las tasas de crecimiento, Ah, bien, el cuadro, y tenemos que sí, efectivamente es en el 2010 que tenemos una tasa de crecimiento anual del 7,8. Perfecto. Sí. Y solo para retomar, ya que volviste a la de Uruguay, a la anterior, Sí. simplemente como para diferenciar y resumir que el cuadro de la izquierda es el que nos presenta el Producto Bruto Interno, justamente porque es el valor de lo producido. Y por eso ahí, como se expresa ahí, está expresado a precios constantes, miles de pesos a precio 2005. Y el de la derecha, justamente lo que nos habla son de las tasas de crecimiento entre un año y otro, justamente de esa serie anual. Simplemente como para referirlo y diferenciar los dos fenómenos que estábamos viendo, ¿no? Como el PBI, que es el de la izquierda, y la tasa de crecimiento, que es el de la derecha. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de flujos, no de nivel. Claro, estamos hablando de la variación, no del nivel de ingreso o riqueza. ¿Sí? Pero entonces, y ahora vamos a aterrizar un poquito más el concepto de qué es lo que está midiendo ese Producto Interno Bruto. Nosotros decíamos, es el valor de la producción, el valor de los bienes y servicios producidos por el país. Y eso también, o sea, y lo habíamos visto también en la unidad 3, hacemos referencia a los ingresos generados por esa producción, a la riqueza. Por eso se dice que el PIB per cápita, o el PIB, lo que da, o sea, el PIB, el Producto Interno Bruto, da una idea aproximada de qué tan rico es el país, ¿no? Además, esa riqueza, nosotros el PIB lo podemos visualizar por sector de actividad. O sea, hay distintas actividades productivas en el país que son las generadoras justamente de esta producción y de lo que ingresa de la producción. Entonces tenemos el agro, la industria, los servicios, que son los sectores productivos que se llaman. Además se puede visualizar el PIB según la producción, dónde se destine la producción, si es a la exportación o es al mercado interno de lo que producimos.
Y además también lo podemos diferenciar según sus usos, si son bienes intermedios, si son bienes de capital, o si son bienes de consumo final, que no se dedican nuevamente al proceso productivo. ¿Sí? Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el valor de lo producido es generado por actores que participan del proceso productivo y por lo tanto generan esa producción y por lo tanto perciben la remuneración acorde. Entonces, también podemos decir que el producto tiene su contrapartida en el ingreso y que es la remuneración que reciben los distintos agentes que participan de la producción y del proceso productivo. Por un lado, los que venden su trabajo, o sea, la mano de obra, los que aportan capital, los que contribuyen, ya sea con renta o con los recursos naturales propietarios, y después los que desarrollan la actividad comercial, entre otros, ¿no? ¿Cómo se llama la riqueza que reciben los que venden su trabajo? ¿Cómo le llamamos a lo que...? Claro, la riqueza es el salario. El salario. Y los que aportan el capital La reciben, renta. bueno, algún beneficio. Exacto. Y así cada uno de los que participan de alguna manera en la actividad productiva reciben alguna remuneración a cambio. Ese es el ingreso de esas personas. Y por eso decimos, la producción tiene su contrapartida en el ingreso. La riqueza producida se la apropian distintos actores que participan de la actividad productiva, a quienes se paga por lo que aportan. El que aporta capital se queda con una parte, el que aporta el trabajo se queda con otra, el que tiene recursos naturales y los alquila se queda con otra, el que desarrolla la actividad comercial o del transporte, lo que sea, se queda con una parte. ¿Quién se queda con cuánto? No se sabe, ¿verdad? Eso después lo veremos hacia el final de la sesión de hoy. ¿Cómo se reparte la torta? Es justamente uno de los temas centrales de la universidad. Buenísimo. Entonces, pero bueno, nosotros hasta ahora hablamos de qué mide el PIB, a qué hace referencia. Pero el PIB, como nosotros ya vimos y ustedes vieron en la unidad 3, tiene bastantes limitaciones, algunas limitaciones como indicador, como todo indicador. Y nosotros les habíamos dicho que, en primer lugar, el PIB no contabilizaba el valor producido por la economía informal, o sea, que son las actividades no reguladas por el Estado. En segundo lugar, tampoco contabiliza lo producido por las actividades que se llaman no mercantilizadas, que podrían ser los trabajos no remunerados en el hogar, que ahí figuran los cuidados. Los cuidados, como economía doméstica, o cuidados. Las actividades agropecuarias de autoconsumo tampoco están, se abarcan en el PIB. Y después otro factor que no está considerado es la pérdida del valor de producción inherente al proceso productivo como resultado del uso de los recursos naturales, del agotamiento de los recursos naturales. O sea, los impactos al ambiente derivados de la producción o de los medios de producción, de cómo se produce, eso no está reflejado en el valor de lo producido. O sea, no se la resta. Y por último, y muy importante, y es lo que hablábamos de la torta, es que no da cuenta la distribución de los ingresos en la sociedad. O sea, como nosotros mencionamos antes, o sea, y ustedes vieron la unidad 3, que se llama el PIB per cápita mide los ingresos por habitante, pero bajo el supuesto de que el ingreso total se divide en partes iguales. O sea, no muestra la distribución real y efectiva de todos los ingresos obtenidos de la producción, en los distintos actores y en la sociedad. ¿Sí? Bien. Y entonces, más allá de que, bueno, ahora hemos mostrado las limitaciones y estamos diciendo de que hay que tomarlo con pinzas sobre qué es lo que está mostrando realmente el Producto Interno Bruto y a qué refiere el crecimiento, también tenemos que destacar de que es importante considerarlo porque la evidencia empírica da cuenta de que existe una correlación positiva entre el nivel de PIB per cápita, o sea, el nivel de riqueza de un país, y otros indicadores centrales que hacen al bienestar y a la calidad de vida. Como, por ejemplo, ahí en la diapositiva está señalada la alfabetización y la mortalidad infantil. Y entonces acá esta gráfica lo que hace justamente es mostrar esta correlación del GDP, que es el Producto Interno Bruto per cápita, y del índice de desarrollo humano. ¿Sí? A mayor riqueza del país,
aparentemente es probable que se tenga un mayor índice de desarrollo humano. Es correlación, ¿sí? ¿Algo para acotar? Sigo. Seguimos. Seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, la segunda parte, es como más bien la última parte de crecimiento económico, y es un poco cómo se produce el crecimiento. O sea, hasta ahora definimos el crecimiento económico, definimos los indicadores utilizados para medirlo, y vamos a meternos en cuestiones sobre cómo se genera, qué podemos hacer para promoverlo, cuáles son las fuentes de crecimiento económico, ¿no? Entonces, de allí que hablemos de, como dice ahí la diapositiva, factores de producción, que en realidad no son otros que los recursos que se emplean para aumentar y mejorar la producción de bienes y servicios. O sea, parece simple y sencilla esta tarea de identificar los recursos necesarios para promover el crecimiento, pero cierto es que es una tarea que ha generado controversias y ha sido motivo de desvelo de los economistas en todos los tiempos. Esta cosa de cuál es la clave del éxito para alcanzar elevadas tasas de crecimiento y sostenerlas en el tiempo. Entonces, nosotros en la unidad, en el capítulo 6 del manual, que refiere a la parte que refiere a factores de crecimiento, ustedes lo que tienen ahí es un breve relato de las principales discusiones que ha habido en torno a cuáles son los factores, desde las distintas corrientes de pensamiento económico que han ido surgiendo en el transcurso del tiempo. Ahora no nos vamos a detener en esa cuestión, porque nos llevaría mucho tiempo y la presentación es breve. Sí, los instamos a que lean el capítulo 6. Y entonces lo que vamos a ir es un poco como a los consensos en los que se ha llegado y que actualmente hay sobre las formas de promover el crecimiento económico. ¿Cuáles son los factores clave? Entonces ahí, como muestra el PPT, primero lo que tenemos es, bueno, hay un consenso de que los recursos naturales importan, y eso no se limita solo al factor tierra, sino que en realidad trata en general el clima, la disponibilidad de agua, la topografía del país. O sea, tiene que ver con las condiciones geográficas que detenta un país. Por otro lado está la mano de obra, que es decir, o sea, lo que tenemos es la cantidad de horas trabajadas, o sea, que los trabajadores le dedican al proceso productivo. Después tenemos el capital físico, que refiere a lo que uno identifica como maquinaria, infraestructura utilizada en el proceso de producción, bienes de capital. Y después el capital humano, que quizás no es tan intuitivo, y en realidad lo que se asocia con capital humano es al conocimiento y las habilidades asimiladas por los trabajadores y por la sociedad en su conjunto. Y entonces en el capital humano es un pilar central la educación. La educación no solo la educación formal, sino aquella que también se puede adquirir en el ámbito laboral. Y por último, pero no menos importante, es el progreso tecnológico como factor clave de crecimiento económico. Por progreso tecnológico, o sea, también hay distintas excepciones. Nosotros en el manual lo que apuntamos es, para simplificar, abarca aquellas mejoras tecnológicas que son introducidas al proceso productivo y hacen que mejoran el uso de los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios. Y que por lo tanto eso promueve aumentos en el valor de lo producido. Entonces lo que decíamos es, esto de la economía del desarrollo y los modelos, yo le decía, es de estas discusiones que han habido entre las distintas corrientes y que ha dado lugar que en algunas pese más un factor que otra, en otros hay cuestiones sobre cómo promover un cierto factor, cómo promover el progreso tecnológico, y hay distintas teorías detrás de cómo incentivar y estimular a que los actores inviertan en tecnología, etcétera, etcétera. Les decía, no vamos a ir a detallar ese relato, pero sí está bueno como que a ustedes les quede claro que hay por lo menos dos tipos de acuerdos que se han llegado, y que son, por un lado, el crecimiento económico no es un proceso que se da automáticamente, de forma espontánea, sino que requiere de políticas deliberadas dirigidas específicamente a ese fin, ¿no? Y por otro lado, lo que también está ampliamente aceptado es la idea de que ningún factor productivo por sí solo es capaz de promover el crecimiento, sino que es el resultado de la interacción entre los factores ya mencionados, y quizás de la mejor interacción, ¿no?
Y una cosa que me quedé pensando sobre esto de los distintos factores, es que sabemos que más allá de que no entremos en detalle, hay como dos grandes momentos, ¿no? Está dentro de la historia del pensamiento económico. Los tres primeros son los que se reconocen como los factores clásicos, que son los por los que primero se empezó a analizar esta cuestión de cómo se genera el crecimiento, y los últimos dos son más cercanos a nosotros en el tiempo, y vienen un poco como a complejizar el análisis que se había hecho en primera instancia, ¿no? Sí, exacto. El capital humano y progreso tecnológico surge en las décadas del 70, 80, de la mano de teorías que cuestionan que la tierra y el capital sean los únicos factores productivos y las fuentes de crecimiento. Es como que hay la discusión central allí estaría en si lo que hay que hacer es acumular factores, es decir, cuanto más tierra, cuanto más capital y cuanto más mano de obra, mejor, aquellas ideas en las que no alcanza con tener más de todo eso, sino de hacer mejor las cosas. Y para hacer mejor las cosas se precisan tecnología y gente que sepa usar esa tecnología, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo se combinan esos tres? exactamente, cómo se combinan esos tres más que los tres en cantidades cada vez mayores, ¿no? Sí, o sea Exacto. que se aparta de esto de mirar exclusivamente la cantidad, y un poco es la introducción de lo que va a venir ahora. Porque en realidad, o sea, Se viene la calidad. viene la calidad. Entonces lo que hemos dicho es, bueno, con los indicadores que definimos, lo que podemos saber es si un país ha experimentado un proceso de crecimiento económico y cuánto ha crecido. Pero no sabemos en qué ha estado basado ese crecimiento, ¿no? No sabemos cómo la sociedad ha logrado aumentar el valor de los bienes y servicios producidos, y entonces amerita preguntarnos si el aumento del valor de la producción se debe a que la sociedad está produciendo más bienes y servicios de lo que producía antes, si produce la misma cantidad de bienes y servicios que producía antes, pero adicionó otros distintos y diversificó su producción, o si se debe a que produce lo mismo que antes, pero los precios son más elevados y por lo tanto tiene un mayor valor de la producción. O si es una mezcla de las dos o de las tres juntas. Entonces, a estas cuestiones son las que refiere el desarrollo económico y un poco la calidad y no solo la cantidad de crecimiento. Antes de que arranques, Gaspar, a mí se me Dale. ocurre pensar, cuando la escuchaba ahora a María José en esta última parte, de que hay, por casualidad, hay países que descubren petróleo, ¿ah? Y que entonces se sienten muy ricos porque encontraron petróleo. Y empiezan a explotar el petróleo. Y explotan el petróleo y venden el petróleo y les va bien, mientras el precio del petróleo anda bien. Fíjense que ahora, la semana pasada el petróleo estaba en $12, en $10, en $8. Hace un año atrás estaba en $70, en $80. Hace unos cuantos años más atrás estaba a $130. Entonces, no alcanza con descubrir algo que sea muy rico. Me acuerdo, yo soy profesor de historia, estoy en el IPA, y cuando estudiábamos España, cuando conquistó América, se encontró con todo el oro de los aztecas y todo el oro de los incas y toda la plata de los aztecas y de los incas. Y sin embargo España se empobreció. O sea, no alcanza con acumular, hay que encontrar otras formas de producir que aseguren en el largo plazo poder contribuir al bienestar de las sociedades. En nuestro manual tenemos un ejemplo que va súper en línea con lo que sí sobre Nueva Guinea, ¿no? Ahí va. De Guinea Ecuatorial, es verdad. Guinea Ecuatorial, ahí va. Ahí Claro. está, gracias. Exactamente. Y que justamente lo que plantea es esto que decís. Lo que se dio en este país es un aumento en su producción en un momento del tiempo, y por eso se reconoce como crecimiento económico, pero justamente las fuentes de ese crecimiento económico tienen un poco esta característica que vos marcabas también para esto que vos decías de España, y lo que ha pasado en otros países también, ¿no? Y la importancia de reconocer esas fuentes y responder estas preguntas que planteábamos en la diapositiva, ¿no?
qué es lo que se produce, cómo se produce y qué consecuencias tiene. No solo importa el aumento de por sí, sino bueno, cómo, qué y qué consecuencias tiene. Para hacerlo Y, sostenible en el tiempo. claro, tal cual. Y bueno, entonces esto es un poco lo que vamos a abordar ahora con las discusiones sobre desarrollo económico. Y para eso nos vamos a apoyar en una definición que plantea un economista coreano que se llama Ha-Joon Chang, que justamente lo que plantea es que el desarrollo económico es un proceso de crecimiento económico basado en el aumento de las capacidades productivas de una economía. Y está bueno que introduzca este concepto de capacidades productivas porque justamente nos aleja de lo otro que era solamente la producción de por sí. Y entonces esto implica también la capacidad para organizar y lo que es más importante, para transformar sus actividades productivas. Y bueno, justamente no solo implica la cantidad, sino que implica la calidad del incremento de la producción, que es justamente lo que estábamos haciendo hincapié. Antes de que Y en siga, ese sentido, sí, adelante. una cosita. No, para contarles a ellos. Ellos a Ha-Joon Chang lo conocen. Este economista lo trabajaron en principios de economía y lo van a volver a trabajar Es después verdad. en esa misma asignatura. Es el mismo señor, no es otro distinto, que nosotros estamos usando en problemas del desarrollo, pero que ellos ya conocen por cómo Ha-Joon Chang define la economía, que es lo que vieron en la unidad 1 del programa de principios de economía. Repásenlo y van a ver que es el mismo señor y que dice cosas bastante interesantes también respecto a lo que es la economía y respecto a lo que es el desarrollo económico ahora, que es lo que les planteó Gaspar. Y también tiene una visión, como para contextualizarlo, una visión bastante crítica a lo que es la corriente principal de la economía, ¿no? Y está bueno cómo puede ver los procesos económicos desde otras perspectivas. Y bueno, y por eso lo tomamos también para analizar esta cuestión del desarrollo económico. Y bueno, en esta idea de que el desarrollo económico no es solo cantidad, sino que es calidad, es que decimos que implica el desarrollo de capacidades. Y dentro de estas capacidades están los que tienen que ver con la estructura productiva de un país. Y bueno, justamente cuando hablamos de estructura productiva, estamos hablando del peso relativo que tienen los distintos sectores de la economía. Eso como para empezar. Y bueno, justamente el peso que tienen los distintos sectores determina qué inserción internacional va a tener. Si tiene un peso mayor del sector primario, como es el caso de nuestro país, en el caso de las exportaciones, va a tener una cierta inserción internacional, va a vender un determinado tipo de productos, y esto le va a determinar, va a marcar muchas cosas. Justamente esto de la variación de los precios es una cuestión súper central en esto de la estructura productiva y la inserción internacional. Y bueno, América Latina tenía una historia de basar sus exportaciones en bienes primarios, y bueno, un poco por ahí es que viene este análisis de la estructura productiva, de la importancia de incorporar la estructura productiva en el análisis del desarrollo económico. Y bueno, otra cuestión de interés también en estas cuestiones del desarrollo de capacidades productivas está en lo que tiene que ver con la innovación, ¿sí? Que justamente implica un poco lo que hablábamos hoy más temprano, cómo se combinan los factores productivos y la eficiencia que hay en esa combinación. Y entonces, economías que sean más innovadoras, que tengan, que combinen de una forma más eficiente y más eficaz esos factores, va a tener mejores consecuencias en su resultado económico. Y por eso la innovación, es decir, cómo se crean nuevas cosas, cómo se organizan de una forma
mejor las actividades productivas, va a tener consecuencias en los resultados de producción de esa economía y en el desarrollo de capacidades productivas, que es justamente lo que estamos analizando. Y bueno, y otra cosa importante en la que también nos gustaría referirnos es la cuestión de las instituciones, que justamente es lo que abordamos en la unidad anterior. El contexto institucional en el que se desarrolla una economía y en la que se desenvuelven distintos actores va a condicionar los resultados económicos, porque limita o estimula, como dice por ahí, decisiones, acciones, modos de conducta de los individuos, son reglas de juego, decíamos. Y justamente entonces las reglas de juego determinan el ambiente, si existe, por ejemplo, un ambiente propicio para el cambio tecnológico o el cambio organizacional, y bueno, y determina el contexto en el que se da la producción. Y por eso las instituciones también determinan las capacidades productivas de un país y de una economía. Una cosita que quería agregar a esto que decía Gaspar, de que sí, que sin duda las reglas de juego definidas en la sociedad importan mucho, y lo habíamos visto en la unidad 5, en la unidad anterior. En este caso, o sea, las políticas públicas y las reglas de juego que impone o que establece el Estado, o sea, los distintos gobiernos, lo que hacen es, como decías, promover o estimular decisiones y acciones de actores que se vinculan al sector productivo, ya sea a través de propiciar un ambiente hacia la innovación y hacia el cambio tecnológico, ya sea a través de promover una inversión, un gasto en investigación y desarrollo mayor o menor, en promover la formación de capital humano, invirtiendo en educación. Pero además el Estado, a través de sus instituciones, fija implícita o explícitamente la orientación en materia productiva. O sea, que también ahí las instituciones juegan sobre qué tipo de estructura productiva estoy promoviendo y priorizando qué sectores. O quizás hasta no priorizando ciertos sectores, también se están definiendo ambientes que hacen a estos cambios, ¿no? Sí. Y es un buen enganche justamente para lo que sigue, porque nos interesa también poder profundizar en esto que decíamos de la estructura productiva, que es justamente el peso relativo que tienen los distintos sectores de la economía. Y justamente hay acciones que están en el marco institucional de los países que pueden justamente incentivar o desincentivar hacia economías de un tipo o de otro, por ejemplo, más diversificadas o más especializadas. Y justamente eso es lo que está un poco en el centro de esta discusión. Entonces, hay una constatación, y es que los países de mayores ingresos, justamente lo que se observa es que tienen una estructura productiva más diversificada y que se concentra en la producción de bienes manufacturados y servicios modernos. Y bueno, donde tienen un sector primario que tiene un menor peso relativo. Y entonces esto está bueno de analizar, porque cómo considerarlo para el caso de un país pequeño como Uruguay, qué lecciones tiene esto, ¿no? Y bueno, entonces, si bien es difícil caer en esta discusión tan dicotómica de estructuras más primarizadas o no primarizadas de una economía, lo que sí sabemos es que el cambio tecnológico se radica especialmente en sectores más modernos. Y que bueno, que si bien, que justamente son estos factores los que ofrecen mayores posibilidades de diversificarse y de hacer cosas nuevas y de nuevas formas de hacer las cosas. Eso es bien importante. Y bueno, tenemos una cita que me parece de interés de Hausmann, y es que justamente cualquier producto requiere del talento de mucha gente. Es como una sinfonía.
importa ser capaz de imaginarse la sinfonía y de juntar los instrumentos, definir qué se va a producir, cuán complejo es y cómo se va a hacer. Esa es una diferencia básica cuando uno compara países ricos y países pobres. Los países pobres suelen hacer pocas cosas, con pocos instrumentos, y los países ricos tienden a hacer muchas cosas, y para ello necesitan juntar orquestas mucho más grandes. Y un poco esto es una buena metáfora de esto del contexto institucional que nosotros mencionábamos hace un rato, ¿no? La importancia de la riqueza de un contexto institucional más complejo y que busque la transformación. Y bueno, después hay un punto muy importante, porque cuando nosotros, no, ya iba a enganchar con lo siguiente. Cuando nosotros hablábamos sobre crecimiento, también discutíamos sobre aspectos sobre su medición, y por eso es que hablábamos sobre el PBI y sobre su variación porcentual, que era lo que identificábamos como crecimiento económico. Y también es bueno que discutamos lo mismo para desarrollo económico. Es claro que para desarrollo económico, dado que es un concepto más complejo, va a ser también más complejo su medición, va a incorporar varios elementos. Y acá intentamos resumir algunos indicadores que nos parece que pueden ser de importancia para acercarnos de forma empírica a este fenómeno. Y bueno, uno de ellos que queríamos acercarles es, por ejemplo, el porcentaje de inversión en capital fijo en relación con el PBI, justamente por esta cercanía que tiene a, a los sectores más diversificados y los sectores más acercados a la industria. Y así como también otra forma de acercarnos a él podría ser el porcentaje del gasto en I+D. I+D es investigación y desarrollo, justamente en relación al gasto total de la economía, justamente por su cercanía a las innovaciones, a medir cuán innovadora puede ser una economía. Y también otra forma de acercamiento podría ser el nivel de formación de los trabajadores, por ejemplo, midiendo la media de trabajadores con estudios terciarios. También como forma de acercarnos a estas otras capacidades que van más allá de lo que se produce en sí, sino qué capacidades hay de transformar y de crear cosas nuevas, de generar nuevas formas de organización, que también son la base para la generación de capacidades productivas. También otro aspecto importante, tomando un poco más de énfasis en esto de la sectorialidad, el porcentaje del PBI sectorial o de sectores intensivos en tecnologías sobre el total del PBI. Es decir, si nos importa que hayan sectores más intensivos en tecnología, justamente por la importancia de la generación de capacidades, entonces este puede ser un posible acercamiento también. Y el último que queríamos compartir con ustedes, es el de la composición de las exportaciones según intensidad tecnológica. En el entendido de que si tenemos exportaciones con mayor intensidad tecnológica, es posible que estén reflejando también una generación de mayores capacidades productivas, que es justamente lo que nos estamos tratando de acercar. Gaspar, adelante. Antes de meternos con la equidad, mirando esta cantidad de indicadores que vos estás proponiendo, a mí me recuerda un poco lo que hablábamos en la unidad 3 con los estudiantes, y era que cuanto más complejo es un concepto, más indicadores precisamos para medirlo. Sí. Y lo que hicimos en lo que va del video de la presentación es, primero hablamos de crecimiento. Y el crecimiento aparece como un concepto relativamente sencillo. Es decir, ¿cuánto aumenta la riqueza que genera un país año a año? ¿Cómo lo mido? Con el PIB o con el PIB per cápita. Ahora bien, cuando yo quiero no solo ver la cantidad de lo que produzco, sino la calidad de lo que produzco, que es lo que vos nos has hablado hasta ahora, necesito medir otras cosas. No solo cuánto se produce, sino qué se produce, de qué manera se produce, qué tipo de impacto tiene, vos lo decías al principio.
Y lo que está mostrando esta cantidad de indicadores es querer mirar esas cosas, ¿no? El qué se produce, Sí. el cómo se produce, el impacto que tiene la producción que uno tiene, ¿no? Sí, Bien. y haciendo como un raconto también, en esto de la generación de capacidades productivas, nosotros mencionamos tres cosas, básicamente, que eran de interés. Uno era la estructura productiva, y si vemos, los últimos dos indicadores refieren a eso. Otra cuestión de la que veíamos era la innovación, y entonces justamente los dos primeros, sobre todo, son los que refieren a esta temática. Y también otra cuestión de la que veíamos era la cuestión de las instituciones, que un poco está reflejado en todos. ¿no? Y ahí está. ¿Qué decía María José que no te escucha, No, como te digo, además también el conocimiento y el capital humano como otro de los factores centrales para promover no ya el crecimiento económico, sino el desarrollo económico. Y ahí también, digo, se ve reflejado en el porcentaje de gasto en I+D, en el nivel de formación de los trabajadores. Entonces, estos indicadores que presentó Gaspar, creo que lo que hacen justamente es medir de alguna forma, aproximarse a qué estructura productiva, qué capacidades de conocimiento tiene la sociedad, cuánta tecnología, qué intensidad tecnológica tiene. Correcto. Muy bien. Bueno, y ¿Seguimos? entramos al último punto. Nos decía María José cuando arrancamos este video que había tres conceptos claves, tres conceptos básicos en los cuales íbamos a hacer hincapié hoy. Uno era el crecimiento económico, otro era el desarrollo económico y otro era la manera en que se distribuyen los logros del desarrollo económico. Y es esto lo que nos hace aterrizar al tema de la equidad, la igualdad. Cuando en la unidad número 4 hablábamos de la dimensión normativa del desarrollo, parecería ser que cuando hay un esfuerzo colectivo, hay un esfuerzo de la sociedad por producir más, deberíamos ver qué se hace con ese más que se produce. ¿Sirve para mejorar la vida de todos o no contribuye a mejorar la vida de todos, sino solo de algunos? Bueno, la idea de justicia que manejábamos en esa unidad número 4 nos llevaría a preguntarnos cómo se está repartiendo el crecimiento económico, cómo se está repartiendo las mejoras que se consiguen con el desarrollo económico. En definitiva, la equidad parece ser, la equidad entendida como el reparto equitativo de los bienes y de los servicios que se generan a través de la actividad económica. Parecería ser una cuestión clave del desarrollo económico también. Entonces, es importante la equidad. ¿Y por qué es importante la equidad? Porque si uno mira la historia, si uno mira los últimos 200 años de la historia de la humanidad, lo que se encuentra es una enorme desigualdad entre los países, una enorme desigualdad en el reparto de la riqueza que se ha generado entre los distintos países. Países que se han enriquecido mucho, países que se han empobrecido. Como dice el último punto de nuestra diapositiva, uno de los resultados del crecimiento económico moderno, del desarrollo económico contemporáneo, es el aumento de la brecha entre las naciones ricas y las naciones pobres. ¿Qué es la brecha? Es la distancia entre la riqueza de uno y la riqueza de otro, o dicho más elocuentemente, entre la riqueza de unos y la pobreza de otros. Miren este cuadro que les pusimos acá. Aquí lo que se trata de mostrar es cómo evoluciona el PIB per cápita en diferentes regiones del mundo entre el año 1000 y el año 2000. Para ser más preciso, entre el año 1000 y el año 2001. Y ustedes lo pueden leer tranquilos después. Nosotros vamos a hacer una presentación muy breve de estos números. Pero fíjense lo que ocurre con la región que llamamos Occidente. Occidente es Europa Occidental y territorios que en algún momento fueron colonias de Europa Occidental, pero que se lograron desarrollar. Por ejemplo, Estados Unidos.
Si ustedes miran lo que ocurría hacia el año 1000, Occidente tenía un PIB per cápita muy similar y por debajo del resto del mundo. Mientras que si ustedes miran la última columna, en el año 2001, Occidente tiene un PIB per cápita promedio de $22.509 y el resto del mundo de $3.372, muchísimo menos. Si miran la última línea, Occidente con relación al resto del mundo, en el año 1000 Occidente tenía un PIB per cápita que era 0,9 comparado con el resto del mundo. Y ahora en el año 2001, última columna, última fila, el PIB per cápita de Occidente es casi 7 veces más grande que el del resto del mundo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que Occidente se ha desarrollado económicamente y otros países del mundo no lo han conseguido, en América Latina, en Asia, en África particularmente. O sea, la historia del aumento de la riqueza en el mundo en los últimos 200 años es una historia de la desigualdad. En lugar de un cuadro, ahora les mostramos un gráfico. El gráfico es el PIB, o PBI, por habitante de todos los países del mundo como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos. Estados Unidos, como ven en el mapa, está en naranjo. O sea, que ese es el país de referencia, al cual vamos a tomar como 100%, digamos. Todos los que tienen un PIB per cápita mayor que el de Estados Unidos, tienen el naranja más oscuro o el rojo. Hay poquitos países en el mundo, como ven ustedes, que tengan un PIB per cápita superior al de Estados Unidos. Lo hay. Y fíjense qué interesante que algunos de ellos son los países nórdicos, los países del norte de Europa, como Suecia, como Finlandia, como Noruega, como Dinamarca, países que tienen sus particularidades de cómo lograron un PBI per cápita más alto que el de Estados Unidos. Pero la gran mayoría del mundo tienen del naranjo de Estados Unidos, que es el 100, van decreciendo hacia un verde o hacia un celeste o hacia un azul. Cuanto más oscuro el azul, menor PIB per cápita en relación a Estados Unidos. O sea, lo que hay es una enorme diferencia, una enorme desigualdad, una gran inequidad en cómo se ha repartido la riqueza en el mundo a lo largo de estos 200 años. Por último, les quería mostrar este cuadro que está en inglés y les pedimos disculpas de que esté en inglés, pero es fácil de entender. GDP per cápita quiere decir PBI per cápita. Y lo que tenemos ahí es el nombre de los países en una columna y el PIB per cápita o GDP per cápita de esos países en el año 2015. Entre el primero, que es Luxemburgo, y el último, que es Burundi, la diferencia es terrible. $107.000 per cápita en Luxemburgo y $207 per cápita en el último, que es Burundi. A la derecha tenemos un recuadrito en el que les mostramos cuál es el promedio de los 5 más ricos y cuál es el promedio de los 5 más pobres. Y en la tercera línea lo que aparece es la diferencia entre los 5 más ricos y los 5 más pobres. Ese número 252 que aparece allí en la tercera fila, quiere decir que los 5 países más ricos del mundo en promedio tienen un PIB per cápita 252 veces más alto que los 5 países más pobres del mundo. Y si lo que tomamos es lo que el Banco Mundial llama países de altos ingresos y países de bajos ingresos, bueno, los países de altos ingresos tienen un PIB per cápita promedio de $41.459 y los países de bajos ingresos tienen un PIB per cápita promedio de $582. Esto quiere decir que los países de altos ingresos tienen
un PIB per cápita 71 veces más alto que los países de menores ingresos. Eso se llama desigualdad en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Pero ahora vamos a pasar no a la diferencia o a las desigualdades entre los países, sino entre las personas. Entre las personas a lo largo y ancho del mundo, y después entre las personas dentro de los países. Hay un señor que se llama Milanovic, que se le ocurrió medir la desigualdad global, como dice el título allí. Y esa desigualdad global lo que está midiendo es cuánta diferencia hay entre los más ricos del mundo, no importa dónde viven, y los más pobres del mundo, no importa dónde viven. Y fíjense algunas cifras que él nos muestra. El 10% más rico de la población mundial recibe más de la mitad de la riqueza mundial año a año. Más de la mitad de la renta global. Y el 10% más pobre recibe apenas el 1% de la riqueza mundial. Y si hacemos un poquito más chico el grupo de los ricos, nos encontramos con una terrible realidad. El 5% más rico de la humanidad recibe la tercera parte, perdón, un tercio, sí, está bien, la tercera parte de la renta global. El 33% de la riqueza que se genera en el mundo se la queda el 5% de la población. Esto se da de cabeza contra lo que decíamos en la unidad número 4 de la igualdad como un objetivo del desarrollo humano. Pero ahora vamos dentro de los países. Dentro de los países la desigualdad también es muy grande. Y aquí vamos a ver que no por ser muy rico el país es más igualitario o igualmente igualitario. El indicador que definimos en el capítulo 3, que nos puede ayudar a hablar de la desigualdad dentro de los países, es el índice de Gini. El índice de Gini es cómo está repartido el ingreso entre los habitantes del país, entre los distintos grupos de ingreso de ese país. Y va del 0 al 1, o del 0 al 100, ¿ah? Y lo que nos muestra es que cuanto más grande es el Gini, el índice de Gini, más desigual es un país. ¿Cuál es el país más desigual del mundo? ¿O cuáles son los países más desiguales del mundo en ese mapa que tenemos allí? Bueno, algunos de ellos están cerquita de nosotros. El Brasil termina siendo uno de los países más desiguales del planeta. Y no porque no haya ricos en Brasil. Hay personas ricas, pero hay personas muy pobres. No es porque Brasil sea el país más pobre del planeta. No, no es cierto. Brasil es un país de ingreso medio. Muy mal repartida la riqueza, muy mal repartido el ingreso en Brasil. Por eso es uno de los países más desiguales del mundo. Y la otra cosa que quería mostrar es que los países más igualitarios, ¿no? Dentro del mapa mismo, uno de los países más igualitarios son los que están en blanco allí. Fíjense que tienen un índice de Gini de 25 a 35, o de 0,25 a 0,35, según cómo lo midamos. Y esos países más igualitarios están particularmente en Europa, en Canadá, en Australia y algún otro lugar por ahí. Pero Estados Unidos, que era el país rico, aquel que hace un ratito estábamos diciendo, con el cual nos comparábamos todos, resulta que no es de los más igualitarios. Estados Unidos es rico, pero muy desigual. No tanto como Brasil, pero no tan igualitario como Europa o como su vecino, Canadá, que está al lado. Así que Estados Unidos tiene riqueza, ha tenido un fuerte desarrollo económico en los últimos 200 años, pero la riqueza no se ha distribuido equitativamente. ¿Por qué la equidad es importante? Algunos países, sí, dale. Algunos países de los que estaban en rojo, que era que tenían un mayor ingreso que Estados Unidos, en el gráfico ahí se pueden ver que además de tener un mayor ingreso, como es el caso de los países nórdicos, además de tener un mayor ingreso,
tienen una mejor distribución. También pasa con Japón, que era otro de los países que estaba en rojo. Ahí está, ahí vemos los países nórdicos como con un mayor ingreso que Estados Unidos y Japón, y acá en este los vemos como que además de tener un mayor ingreso, tienen una mejor distribución del mismo. Buenísimo, ahí está. El pecador es Estados Unidos. Y el que ha hecho las cosas bien, los que han hecho las cosas bien, son los nórdicos. Que tendrán sus problemas, pero lo que estamos hablando acá es de equidad, de la importancia de la distribución equitativa de los logros del desarrollo económico. Y algunos hacen las cosas bien en eso, y otros no la hacen tan bien. Y Estados Unidos, que puede haber sido un ejemplo de crecimiento y desarrollo económico en los últimos 200 años, en términos de distribución, no ha hecho las cosas tan bien. Muy bien. ¿Por qué es importante la equidad? Porque cuanto más desigual es un país, más problemas tiene. Fíjense ustedes el caso de América Latina. América Latina tiene una fuerte desigualdad. Brasil ni qué hablar, pero otros países de América Latina también. Está entre el verde oscuro y el verde más o menos oscuro. No está en el verde clarito ni en el blanco ninguno de los países de América Latina. Y esto le ha traído enormes problemas. Y si lo comparamos con el sudeste asiático, en donde tenemos o verdes más claritos o blancos inclusive, nos vamos a encontrar con que la historia es muy distinta en América Latina y en el sudeste asiático, a pesar de no ser centros capitalistas mundiales que empezaron su revolución industrial en el siglo XIX, como puede haber sido Europa o Estados Unidos o Japón. La desigualdad afecta la calidad del crecimiento, afecta al desarrollo económico. Para bien o para mal. Pero además, la desigualdad importa desde un punto de vista normativo. Decíamos en la clase de la unidad número 4, en el video de la unidad número 4, la desigualdad afecta nuestro sentido de justicia. Y hay teorías de la justicia que lo que pretenden es explicarnos que la desigualdad genera problemas para las sociedades. Bueno, la desigualdad económica, que es lo que estamos estudiando hoy, se contradice con nuestra noción de justicia. La noción de justicia que tenemos en la idea del desarrollo humano sustentable es que los logros del desarrollo económico deberían distribuirse de manera más igualitaria, más equitativa. Entonces, primera razón de por qué importa la igualdad o la equidad, porque la desigualdad afecta el sentido de justicia. Segundo, aunque pensemos como Nozick, a ver si recuerdan a Nozick de la unidad número 4, y no nos importa la igualdad. ¿Ah? Igual la equidad es importante para el desarrollo económico, porque uno de los grandes problemas es la pobreza. Y la pobreza es mucho más difícil de combatir si hay desigualdad. En los países más igualitarios se logra combatir la pobreza de mejor manera que en los países con mayor desigualdad. Pero tercero, supongamos que somos malos y no nos interesa a nadie, ni los pobres ni la injusticia. Igualmente habría una razón de eficiencia para que una sociedad sea equitativa en términos de repartir los logros del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de calidad, ese crecimiento económico que puede ser sostenido en el largo plazo, se ve perjudicado con la gran desigualdad. ¿Por qué? Porque en una sociedad muy desigual, la tecnología, el cambio tecnológico, el progreso técnico, que es lo que permite crecer más y seguir creciendo a lo largo del tiempo, produciendo más y produciendo más cosas, ¿ah? Se ve perjudicado por la gran desigualdad. Entonces, aunque no seamos buenos y aunque no nos importen los pobres, la desigualdad estaría afectando el crecimiento económico en el largo plazo. Así que, aunque sea por egoístas, deberíamos tener en cuenta que la equidad puede ser eficiente desde el punto de vista de los logros económicos exclusivamente. Entonces la equidad como un fin en sí mismo y además como un medio
para ser sostenido el crecimiento económico y lograr que el desarrollo económico continúe. Nadie lo podría haber dicho mejor que usted, María José. Bien, cerramos esto entonces. El desarrollo económico con equidad es importante. Es importante para el desarrollo humano. Pero tenemos que entender que el desarrollo económico, más que pensar en cantidad, lo que nos importa es la calidad. Y dentro de la calidad es fundamental el cambio estructural, el cambio de la estructura productiva de los países que hace que vayan modificando a lo largo del tiempo lo que hacen y cómo lo hacen. Segundo, la innovación es fundamental. Hay que aprender a hacer nuevas cosas y hacer mejor las cosas que hacíamos antes. Y esto solo viene de la mano de novedades, de innovación. Y por último, ¿crecer para qué? Desarrollarnos económicamente ¿para qué? Para que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor no se pueden apropiar unos pocos del esfuerzo de muchos. La distribución del ingreso, la distribución equitativa del ingreso es la tercera pata. Entonces, crecimiento, desarrollo económico y equidad son las bases del bienestar. Y por lo tanto, una condición necesaria para la ampliación de las capacidades humanas, que en definitiva es lo que busca el desarrollo humano. Bien, yo me paro acá porque quiero que hablen los compañeros que me acompañan. Gaspar, Sí, está bueno, me parece como Déjame que voy a conectar. decirles un secreto, Vale. me voy a vender. María José dijo Gaspar porque esta diapositiva la hizo Gaspar sustituyendo a una que había hecho yo. Tengo Quemando las que internas. reconocer que está mejor, eso sí. no quiero entrar en la controversia de ustedes dos. Así que quiero Gasparla. Bueno, entonces lo que recoge un poco esta diapositiva es qué conexión tienen algunos de los conceptos claves que hemos venido trabajando. Uno de ellos es la cuestión del crecimiento económico, que es con lo que empezamos la presentación, y es esto que decíamos, ¿no? La expansión continua de la producción. Y bueno, sobre esto discutimos las formas de medición, las cosas que incluía, las cosas que no. Después también discutimos sobre el desarrollo económico con equidad, que era un poco con lo que concluíamos en esta última parte de la presentación. Y ahí justamente hablábamos de un proceso de transformación de la organización económica. Y cuando decíamos de la organización económica, recuerden que ahí entraba la estructura productiva, entraba la innovación y entraba también las instituciones que regulan los procesos económicos. Y además de esto, del transformar la organización de la economía, tiene que ver con cómo se distribuyen los logros de esta economía. Eso es bien importante. Y ahí un poco es que repasábamos estas distintas formas de ver la desigualdad, ¿no? De ver entre países, adentro, a la interna de ellos, y tanto su importancia intrínseca en sí misma, la importancia de la distribución en sí misma, pero también desde un punto de vista de la eficiencia económica, ¿no? Y después conectando con un tercer concepto que es un poco como un concepto que nos guía a lo largo del curso, que es esto de el desarrollo humano sustentable, que tiene que ver con la expansión de las capacidades y las libertades, tomando un poco prestado el concepto de Zen que trabajamos en la unidad 4, la expansión de las capacidades y las libertades de las personas, pero sin olvidarnos del bienestar de las generaciones futuras, que es este concepto de la solidaridad intergeneracional, que bueno, que justamente, digamos, es como un nuevo concepto que se integra en esta familia, digamos, y en el que el desarrollo económico con equidad es una base, un sustento para el desarrollo humano sustentable. Un poco por ahí es que teníamos la idea de presentarles a ustedes esto que nosotros llamamos las bases materiales de
para el desarrollo humano, ¿no? Las bases materiales serían como el piso que podría promover otras mejoras, o sea, mayores cambios que hacen a nuestra noción más amplia de desarrollo, que es la de desarrollo humano sustentable, que es la que seguimos en el curso. El micrófono, Reto. Perdón, María José. Hemos llegado al final. Hemos completado nuestra unidad. Nos hemos divertido un poco. Gaspar se 1 dio el hora, gusto 7 de poner. minutos. Gaspar se dio el lujo de que la última diapositiva fuera la de él. Quiso tener la última palabra. Y quedó bárbaro, la verdad que quedó bárbaro. Bueno, yo me despido. Vamos a despedirnos cada uno de nosotros. Y bueno, hasta otra. Esto continuará. Bueno, hasta la Chao. próxima. Bueno, chao chiquilines. Verá que tengo que detener la grabación. Sí, y despedirnos.